Desde hace algunos meses ya que la problemática ambiental que hay sobre los humedales en la Argentina está, no sé si en boca de todos, pero sí ocupando un lugar muy importante en la agenda política y comunicativa. Puntualmente por los incendios que están ocurriendo en el delta del Paraná, algo que hemos mostrado hace algunas semanas, algo que lamentablemente tiene noticias permanentes no muy esperanzadoras. Incendios que ocurren por parte de los productores ganaderos justamente para poder expandir la frontera agrícola en un terreno apto. Digo apto para ellos, porque al crecer el pastizal, el terreno se vuelve irregular y se lo quema para allanarlo y que así el ganado pueda desenvolverse. Estos incendios se vuelven incontrolables y pasa lo que pasa. Pero hay diferentes formas de degradar un humedal. Hoy vamos a hablar de dos: la industria agropecuaria, como vimos recién, y principalmente la construcción sobre humedales. Barrios cerrados y countries y un problemón que lleva ya bastante tiempo y parece no cesar. Quédate en Ambiente y Medio que hablamos de humedales, el tema del momento. Siempre que hablamos de humedales me gusta recordar lo que es un humedal y la importancia que tiene. Pero lo interesante del programa de hoy es que mi fiel compañero Tommy nos va a mostrar en un ratito y a recrear cómo funciona un humedal. Por lo tanto, yo solo vengo a recordar que es un sistema natural con funciones muy específicas y muy necesarias que solemos asimilarlas a una gran esponja. Recordá esto de la esponja para cuando venga Tommy. Y que funcionan como reguladores de agua, absorbiéndola y reteniéndola cuando sobra, evitando por ejemplo inundaciones, o expulsándola cuando falte, evitando por ejemplo sequías. Son en definitiva reservorios de agua y sobre todo reguladores. Al alterarlos aparecen, obvio, las irregularidades. Humedales que ocupan más de 60 millones de hectáreas en todo nuestro país y que hoy por hoy se cree que no hay uno solo que no haya sido intervenido por el ser humano. Y si hablamos de humedales, lo primero que se nos viene a la cabeza es el emprendimiento inmobiliario. Algo que tuvo su boom hace 30 años y que desde entonces no paró de crecer. En la cuenca del río Luján, por empezar a citar algunos ejemplos, la construcción sobre terrenos inundables comenzó en la década del 60, a partir de la construcción de la autopista Panamericana, algo que empezó a intensificarse en la década del 90. En una investigación realizada por Patricia Pintos, a quien estaremos escuchando en el próximo bloque, y de paso ya te aviso que hay segunda parte de este informe, en esa investigación registró 66 barrios privados en la cuenca baja del río Luján, los cuales ocupan más de 9.000 hectáreas. Las consecuencias, obviamente, absolutamente visibles. La locación de estos barrios cerrados sobre humedales responden a la intención de querer venderlos con la idea de costa. Algo bastante ridículo y pretencioso, me permito decir, en un proceso que no tiene mucha ciencia tampoco: rellenar y construir. Volviendo al río Luján, como son tierras inundables, los terrenos son protegidos por unos terraplenes de hasta 8 metros que actúan como murallas para evitar que ingrese el agua. Se crean lagunas artificiales a partir de los pozos de los cuales se saca el material y la tierra para rellenar el humedal. Y también, en épocas de sequía, estos barrios cerrados funcionan como un tapón. Y el agua, al no poder ser absorbida por el humedal, genera inundaciones. ¿En dónde? Generalmente en barrios populares. Sobre el río Luján nos hablaba hace un tiempito, sin barbijo, pero vale la pena recordar, Adriana Anzolín, de la Red del Río Luján. Lo que vemos es, primero, una enorme planicie de inundación del río. Es el lugar donde el río Luján se expande cuando hay mucha lluvia, ¿sí? Son lo que se llaman humedales, tierras bajas. Cuando atravesamos el río, nos encontramos de golpe con un barrio que ha ocupado esos humedales, ¿sí? El problema es que ha ocupado 600 hectáreas y si sumamos las hectáreas que han ido sumando todos los barrios en la cuenca baja son 10.000 hectáreas como mínimo. Nosotros lo que proponemos es que hay lugares críticos, como es este caso,
que se haga una recomposición del ambiente, que la misma Constitución lo reconoce, ¿no? Que cuando se dañara el ambiente debe ser recompuesto o reconstituido. Entonces lo que decimos es que toda la zona de humedales debe ser llevada a su situación original, ¿no? O sea, retirado estos metros cúbicos que se han instalado. Pasa en Nordelta, pasa en Río Luján, y las consecuencias evidentes. Ya vimos cómo funciona un humedal. Al taparlo, imposibilitamos al humedal a que ejerza como tal, y ahí es donde aparecen las inundaciones, las sequías y todos los desequilibrios producto de la falta de regulación hídrica. Otro caso interesante ocurrió en Entre Ríos, donde la construcción del barrio náutico Amarras provocó la crecida del río Gualeguaychú. Lo interesante de esto es que producto de estas inundaciones, la justicia de Entre Ríos, la Corte Suprema, ordenó su demolición y desmantelamiento. Más de 150 personas evacuadas en aquel momento en un tema que hoy por hoy sigue en la justicia. Algo que no queremos que pase en Mar Chiquita, a 500 kilómetros de la capital federal, donde la intención de llevar a cabo un emprendimiento inmobiliario hace peligrar la albúfera o albufera, como ustedes quieran llamarle. La única albúfera de nuestro país, que es básicamente un cúmulo de agua salada separada del mar por un cordón de arena o dunas. En Mar Chiquita hay un grupo de vecinos que desde hace tiempo vienen reclamando y protestando. Escuchemos a uno de sus referentes. La importancia de los humedales y su preservación radica en la gran biodiversidad que alojan y también en los numerosos servicios ecosistémicos fundamentales para la vida de las poblaciones humanas. Por esto, los emprendimientos inmobiliarios que pretenden emplazarse en este tipo de ecosistemas y que además cabe destacar que no responden a necesidades habitacionales reales, sino que son meramente especulativos, como es el caso del barrio privado Lagos del Mar en la albúfera Mar Chiquita, la única en su tipo en nuestro país, conlleva ciertos efectos negativos como el riesgo de inundaciones, la contaminación atmosférica y de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, entre otros conflictos socioambientales. En ese caso en particular, la comunidad de Mar Chiquita llegó hasta la justicia y logró una medida cautelar que detuvo las obras que habían sido comenzadas y sin el cumplimiento de ningún requisito, por lo que el juez catalogó el emprendimiento como ilegal y clandestino. Es importante que las comunidades se organicen para la protección de este tipo de ecosistemas, cuyo daño va también en detrimento de la calidad de vida de ellas mismas. Además de todas las propiedades que ya estuvimos viendo de los humedales, tienen otra faceta muy importante. Son grandes descontaminantes de metales pesados de la minería. Un estudio llevado a cabo en un humedal en Gales, en el Reino Unido, monitoreado durante más de 14 años, demostró que los niveles de metales tóxicos y acidez en el río mejoraban cada vez que el agua pasaba por el humedal. Los niveles de hierro, cobre o zinc se reducían hasta un 50%. ¿Cómo? El humedal retiene ese agua contaminada, la limpia en ese proceso y luego la larga muchísimo más pura. O sea que no solo estamos hablando de que son reguladores de agua, sino que también la mejoran. Como te adelantaba hace un ratito, esto es un hasta luego porque nos vemos en el próximo bloque, donde vamos a seguir hablando de humedales y en especial el humedal Hudson. Mientras voy, camino allí, te dejo con mi compañero Tommy que tiene uno de esos experimentos que a él les gusta.